Hola, ¿qué tal alumnos? Bueno, acá estamos con el video explicativo de las últimas clases que le dije que iba a dar más de un tema, 3 en total, y ahí iba a subir el video explicativo porque eran todos temas relacionados. Me atrasé un día ayer, pero bueno, hoy lo estamos subiendo. Y como siempre les digo, tengan a mano el material teórico y también la actividad, así vamos trabajando sobre eso. Esta última unidad que vimos es sobre la literatura. Lo primero que van a leer en el material es, y resaltado en negrita, es que no se puede dar una definición exacta de literatura, porque sus límites no están bien definidos. Es decir, ahí le habla sobre qué definición encontramos en el diccionario, el arte de las letras, pero la literatura ya existió en las culturas que no tenían escritura. Entonces, también se habla, como muchas veces hablamos del arte, como algo lindo, algo bello, y no necesariamente es así. La literatura muchas veces trata sobre temas feos, y les voy a comparar mucho con las películas. Las películas de terror, las cuales vemos para que nos generen miedo, no tratan sobre temas agradables, pero se consideran arte. Entonces, eso hace que los límites de la literatura estén muy difusos. Además, otra cosa, la literatura ocupa elementos de otras formas de discurso, por ejemplo, discurso argumentativo, texto expositivo, incluso de la ciencia, la música. Así que sería incorrecto pedirle una definición exacta de literatura. Lo que sí podemos hacer es buscar esos rasgos que definen a la literatura, es decir, características esenciales de la literatura. Entonces van a ver que tienen tres características esenciales de la literatura. La primera es la que se llama función poética o estética del lenguaje, la cual ya estudiamos cuando vimos funciones del lenguaje. La función estética o poética tiene que ver con hacer un juego con las palabras. Es decir, no utilizar el idioma de la manera común. Por ejemplo, simple, cuando decimos algo con doble sentido. Si decimos a alguien, el amor siempre es mi mejor ejemplo. Tenés unos ojos tan lindos como el cielo, hago una comparación de los ojos con el cielo, dos cosas totalmente distintas, pero doy la idea de que son unos ojos muy lindos, hermosos, y ahí estoy haciendo un jueguito, y esa es la función estética o poética. En la literatura esta función se ocupa mucho porque trabaja especialmente con el sonido y el sentido. El sonido con lo que conocemos como rimas, hacer combinar diferentes, hacer coincidir sonidos. Ahí el ejemplo que le di es ya viví, ya perdí, ya fui, ya entendí. Y ahí vemos que la I se repite mucho. Esto es muy utilizado en varios poemas, en las adivinanzas, en las letras de canciones. Y después el sentido, lo que decía hoy, buscarle una vuelta a las palabras, cosas que generen otro sentido. Ahí hablamos de denotación y connotación. La denotación es el significado directo, que lo encontramos en el diccionario. Y la connotación son los diferentes sentidos, significados que puede generar una palabra según en qué contexto. Les comparo con el fútbol. Yo tengo un jugador, no sé, el número 5, ¿sí? Número 5, juega medio en el centro, arma la jugada y esa sería su función específica. Pero me expulsan a un jugador y necesito reforzar la defensa, puedo decir al 5, baja y quédate en el número 3. Entonces, el mismo jugador realiza otra función, genera otro significado, otro sentido. ¿Sí? Ahí le doy el ejemplo locura. Y le doy lo que buscamos en el diccionario y tengo la definición, eso sería la denotación. Pero si utilizamos en una frase, en ese caso, la fiesta fue una locura, cambia el significado del sentido. ¿Sí? Y ahí doy hablo de las metáforas, que justamente es no mencionar de manera directa. ¿Sí? Tenemos metáforas simples, por ejemplo, cuando digo me morí del susto. Esa es una metáfora porque no es el significado directo, porque es imposible, si me morí no lo puedo decir. Pero estoy dando a entender que tuve mucho miedo.
Y doy el ejemplo también de los refranes. Los refranes siempre son metáforas. Nunca nombra directamente lo que está mencionando. Me habla de algo más general. Después, la otra característica específica es la disposición gráfica especial. O sea, disponer de una manera especial. Y en la literatura, esa disposición gráfica especial se utiliza mucho en los poemas porque se escriben en verso. El verso es escribir una parte del renglón, no ocuparla toda. Ustedes en su carpeta o en un informe escriben en prosa, es decir, ocupan la totalidad del renglón salvo que tengan un punto aparte. ¿Sí? La poesía se escribe en versos, se agrupa en estrofas, es como se escriben las letras de canciones. ¿Sí? Entonces, se pueden ubicar los versos de diferentes formas para hacerlo especial, que llame más la atención de manera visual. Y esa es la disposición gráfica especial. Y por último, la ficción, que cuando hablamos de ficción nos referimos a la invención. Y si hablamos de invención, mentira. Es decir, toda obra literaria es ficticia. ¿Qué quiere decir? Que no es real, no la tengo que tomar como real. Por supuesto que puede tomar elementos de la realidad, personajes que existieron, que existen, cosas que pasaron, suceden, lugares que existen, pero siempre va a haber un filtro, siempre va a haber mucho de invención. Entonces no puede ser real. Les comparo con una película me puede parecer muy real y me puede dejar la duda, esto pasó, puede pasar, pero desde el momento que veo que es una película, ya no puedo darla como verdad. Incluso habrán visto muchas veces películas que dicen basada en hechos reales. Eso significa simplemente eso, está basado, pero no es la verdad, no es la realidad, no es tal cual sucede. Y al igual que la mentira, la ficción puede ser de dos tipos. Yo puedo hacer una mentira creíble o puedo hacer una mentira increíble. O sea, la mentira siempre es falso, pero yo puedo dar una mentira que pueda pasar por la verdad como que no pueda pasar por la verdad. De chicos ya vamos aprendiendo eso. Un chico miente, realiza mentiras que son para nada creíbles. En cambio, a medida que uno va creciendo, empieza a realizar mentiras creíbles, ¿sí? Y con la ficción pasa lo mismo. Las ficciones que son creíbles se llama verosímil. La ficción que es creíble se llama verosímil y la ficción que es increíble, inverosímil. Pero acuérdense, siempre es inversión. Puede ser creíble como puede ser increíble. Una película, por mencionar una película, no me acuerdo, El secreto de sus ojos, esta película argentina, es una ficción verosímil, ¿sí? Es creíble. Ahora, una película como Los Vengadores es algo increíble. Bueno, esto en cuanto al material, la literatura. El segundo material habla del género narrativo, que es un género que está dentro de la literatura. Y cuando hablamos de género, el género es como un conjunto donde meto cosas que no son iguales, pero tienen características que la identifican. Eso es un género. Los dos grandes géneros que tenemos en la naturaleza son el género animal y el género vegetal. Es decir, yo no conozco todos los vegetales que existen o que existieron, y lo mismo con los animales. Pero si yo me pierdo en el medio del monte, de la selva, por más que yo nunca haya visto, no sé, un palo borracho, yo me voy a dar cuenta que es del género vegetal. Y por más que yo nunca haya visto un tigre, me voy a dar cuenta que es un animal. Eso porque yo conozco el género, y así pasa con todos los géneros. Entonces, en el género narrativo vamos a tener determinados tipos de textos, ¿sí? Y ahí lo que narrativo viene a narrar, que significa contar, y contar no números, sino contar historias. Pero ¿qué historias vamos a tener dentro del género narrativo? Las historias inventadas, relacionado con lo que dije hoy de la ficción. Porque después tenemos, por ejemplo, las noticias, que son historias también, pero no son género narrativo. ¿Por qué? Porque esas historias se suponen que son verdad. Por supuesto que se pueden inventar noticias, pero en teoría a toda noticia yo podría ir a corroborar si es real o no. En cambio, en el género narrativo tenemos historias que son inventadas. ¿Sí? Y eso es lo que está más resaltado.
Y ahí habla de los elementos de una historia, es decir, que estos elementos aparecen sí o sí si yo hago una historia. Que son tiempo y lugar, que van juntos, es decir, todo sucede en algún momento y en algún espacio. Lo que tiene que hablarse es que no hace falta que esté identificado exactamente cronológicamente y espacialmente. Que yo, ahí lo doy de ejemplo, ¿no? Había una vez en un lejano país. Ese había me remota al pasado. Ahí ya tengo tiempo. Y un lejano país, un lugar. ¿Sí? Así, pero eso es el tiempo y el espacio. Es imposible que no haya tiempo y espacio. Tiene que haber personajes, es decir, los que llevan adelante la historia. Personaje viene de personas, pero no siempre son personajes basados en personas. Un personaje puede ser un animal, puede ser un objeto, puede ser un lugar incluso, puede ser algo abstracto como un sentimiento, etc. Y la acción, algo tiene que pasar. ¿Sí? Es imposible una historia donde no pase nada. Si mi historia es una persona que se sienta así en la silla y mira el vacío todo el tiempo, y eso es la acción. O sea, estos elementos aparecen sí o sí en toda historia inventada. Les comparo con hacer una pizza. En toda pizza, sí o sí, si yo quiero hacer una pizza, tengo que tener la masa, la salsa y el queso. Si yo no tengo esas tres cosas, ya no es una pizza, o va a estar incompleta. ¿Sí? Entonces, lo mismo pasa con la historia inventada. Una vez que yo invento una historia, automáticamente van a tener que aparecer tiempo y lugar, personajes y acción. Después habla del narrador, que si narrar es contar, el narrador es el que cuenta la historia. Acá le hago una aclaración bien específica. El narrador no es lo mismo que el autor. ¿Sí? El autor va a elegir el narrador, quien cuenta la historia. Y el narrador está desde que agarramos la historia y la empezamos a leer. Desde que empezamos a leer, vuelvo a ese ejemplo. Había una vez en un lejano país. Desde que empezamos a leer eso, está el narrador. El narrador existe en tres tipos, es decir, lo que va a hacer el autor es elegir qué punto de vista va a contar la historia. Y tenemos el narrador omnisciente, un nombre raro, pero si tuvieron alguna vez clases de catequesis, esto está muy relacionado con la figura de Dios. Hablo de el Dios cristiano, ¿no? Cuando en las clases de catequesis una de las primeras cosas que nos enseña es que Dios es omnipotente, omnipresente y omnisciente. Omni, ese omni que se repite al principio significa todo, ¿sí? Absoluto. No sé, cuando decimos omnipotente, lo puede todo. Cuando decimos omnipresente, está en todos los lugares a la vez. Y omnisciente, lo ve todo a la vez. Entonces el narrador omnisciente es que lo ve todo. Y eso significa que lo sabe todo. ¿Cómo me voy a dar cuenta del narrador omnisciente? Que sabe, primero que sabe todo lo que pasa, no se le escapa ningún detalle. Y segundo, que sabe lo que piensan y sienten los personajes. Después tenemos el narrador testigo, que como dice su palabra, el testigo es el que ve, escucha algo, o las dos cosas, y después lo cuenta. Eso lo convierte en un testigo. El narrador testigo hace eso, ve, escucha y va contando todo eso. La diferencia con el omnisciente es que el omnisciente es como alguien que está fuera de la historia, lo ve, es como un Dios, lo ve desde lejos y no es parte de la historia. Y el narrador testigo, ¿sí? Algunas veces se confunde con el omnisciente, pero ¿cuál es la diferencia? Primero, que el narrador testigo no sabe lo que piensan y sienten los personajes, él se limita a contar lo que ve, lo que escucha, lo que le parece. Y segundo, que es un personaje más de la historia. Va a aparecer identificado con nombre o no, pero va a ser un personaje más de la historia. Y por último, el narrador protagonista, que es, además de ser quien cuenta la historia, el personaje principal, ¿sí? Entonces toda la historia gira en torno a él. De estos tres narradores, que menos sabes es el protagonista, porque va contando lo que le pasa, ¿sí? Y ahí van a tener tres ejemplos de narradores que son están contando lo mismo pero de diferentes puntos de vista. Fíjense que el narrador omnisciente dice: el hombre se detuvo en la esquina, miró hacia ambos lados y pensó que aún le quedaba tiempo suficiente para llegar. Cuando leo pensó, sé que es el narrador omnisciente, porque es el único que puede saber qué piensan y sienten los personajes. En cambio, el narrador testigo dice: el hombre se detuvo en la esquina, miró hacia ambos lados y parecía que quedó a pensar.
Ese parecía me indica que estoy con un narrador testigo porque supone que está pensando algo, no lo puede saber concretamente. Y el narrador protagonista va a decir yo. Me detuve en la esquina y miré hacia ambos lados y todavía me queda tiempo suficiente para leer. Y después hablar de las personas. El narrador omnisciente y testigo generalmente ocupan la tercera porque habla de cosas que le pasan a los otros, y el narrador protagonista ocupa la primera. Bien. Esto en cuanto al género narrativo. Y por último, el último tema es el cuento, que es un texto que está dentro del género narrativo, que seguro ustedes habrán escuchado cuentos o habrán leído en algún momento. Le dice que es uno de los más importantes dentro del género narrativo. Tenemos cuento, novela, ensayo, leyendas, mitos, perdón, y uno de los más importantes del cuento, es decir, uno de los que más se escriben y además uno de los que más cultivan los autores del género narrativo. Es una narración breve que incluye pocos personajes y que tiene un argumento generalmente sencillo, ¿sí? La historia puede tener un final sorpresivo y habla de la extensión. Esto no es matemático, pero el máximo de un cuento tendría que ser 20 o 30 páginas, que es mucho, ¿sí? A partir de ella pasa a novela. Yo les quiero comparar el cuento con una película, ¿sí? Una película dura entre 1 hora y media, 2 horas, 3 horas como mucho, y como tiene poco tiempo tiene que condensar mucho en la historia, entonces no tiene tiempo para irse de la historia central, ¿sí? En cambio, una novela sería como una serie de televisión, varios capítulos, varias temporadas, entonces hay mucho espacio para desarrollar la historia, para desarrollar cosas de los personajes, desarrollar otra historia alternativa, etc. Un cuento es como una película, se tiene con poca extensión, entonces hay que se puede desarrollar poco de la historia, del tiempo, del lugar, y la acción siempre va a ser una principal. Porque la finalidad de un cuento es generar un efecto, y ese efecto es que yo agarre el cuento, me lo ponga a leer y no lo suelte hasta que lo termine. Por eso tiene que ser breve. Un buen cuento más o menos tendría que estar como máximo 5 páginas, como máximo. Existen cuentos de una sola página. Como una buena película. ¿Cuáles son las películas que nos gustan? Las que yo me siento y no me quiero levantar hasta que termine la película, ¿sí? Esas son las películas, las buenas películas, las que uno la tiene. El cuento tiene 3 partes: introducción, que presenta el lugar, el tiempo, da un vistazo de los personajes, más o menos qué va a pasar. El desarrollo, nudo medio, que tiene que ver con esto, un nudo, que presenta la situación crítica, ¿sí? Algo que pasa, la acción principal del cuento, y que después se tiene que resolver. Y el desenlace final o fin, que bueno, es la resolución de desatar ese nudo, y que puede tener incluso un final abierto, es decir, termina, porque en algún momento tiene que terminar, pero me deja la sensación a ver cómo podría haber continuado la historia. Le vuelvo a comparar con las películas. Las películas tienen eso, introducción, nudo, desenlace. Y algunas películas tienen final abierto, como que no me cierran totalmente la historia, o me da a entender que hay una continuación. Estas 3 partes se pueden alterar, ¿sí? Yo puedo empezar tranquilamente por el final y a partir de ahí desarrollar, ¿sí? Es un recurso muy utilizado en los cuentos, ¿sí? Y que no se pierda interés, por más que yo sé cómo va a terminar, quiero saber cómo se llega a eso. Es como si yo agarro una película del medio y la veo hasta el final, no voy a saber qué pasó al principio, entonces la próxima vez que vea la película voy a mirarla del principio para saber cómo se llegó a ese final. Una nota, digo, alguna vez agarren un cuento y empiecen leyéndolo por el final, y a partir de ahí armen la historia, van a ver que es un experimento muy interesante. Después hablan de las características del cuento: ficción, ya hablamos de eso, invención, única línea argumental, se trata que haya una sola acción, personaje principal, hay pocos personajes, unidad de efecto, lo que le decía, está preparado para que uno lo lea y no lo suelte hasta que termine de leerlo. Prosa, que es lo contrario a verso, ocupar todo el renglón. Y brevedad, ya hablamos de eso, ¿sí? Y por último, clases del cuento, que también lo voy a comparar con las películas, ¿sí? Que tenemos diferentes géneros de películas, es muy parecido. Realista, acá siempre hay un error, se dice realista el que habla lo real, la verdad. Acuérdense que no. Ficción
mentira, invención. Género narrativo está dentro de la ficción. Cuento está dentro del género narrativo, por lo tanto, ficción. Realista significa que suceden cosas, hay personajes, lugares que podrían tener lugar en la realidad conocida, ¿sí? Como hay muchas películas que yo las miro y podría pasar en la realidad. Eso sería algo realista. Maravilloso está relacionado con el cuento de hadas. Todo lo que tiene que ver con duendes, magia, brujas, unicornios, orcos, seres fantásticos, generalmente destinado a los niños. El fantástico, que algunas veces se confunde con lo maravilloso por la fantasía. El fantástico es uno de los géneros más trabajados en los cuentos y consiste en que suceden cosas extrañas con elementos cotidianos y que los personajes no les llama la atención eso extraño que sucede. Y generalmente no hay una explicación en el cuento de por qué suceden esas cosas extrañas. Para que entiendan esta clase de cuento, lo voy a comparar con los sueños, con específicamente un tipo de sueño. Hay veces que soñamos cosas, ¿sí? Y nos ocurren un montón de cosas delirantes. Por ejemplo, si estamos en nuestra casa, nos paramos, abrimos la puerta y de golpe aparecemos en otro país, aparecemos con otra edad, incluso otro nombre, y a nosotros no nos llama la atención todo eso que ocurre en ese sueño. Recién nos llama la atención cuando nos despertamos y nos damos cuenta que habíamos soñado todo ese delirio. Eso sería el género fantástico. Ocurren cosas extrañas y los personajes como que no les llama la atención, no les parece algo asombroso, ¿sí? Pero lo que ocurre extraño es con elementos cotidianos, es decir, no hay fantasmas, no hay monstruos, nada de eso, sino con elementos cotidianos. Después tenemos el policial, que tiene que ver con detectives que investigan un crimen misterioso. Por ahí he escuchado hablar de Sherlock Holmes, que era un detective que se dedicaba a eso. Nadie podía averiguar un determinado crimen y él se encargaba a investigar. De suspenso, el suspenso. Parece que algo va a pasar y nos tiene ahí en suspenso de qué va a pasar, ¿sí? Juega con la ansiedad del lector. Puede ser que pase algo, como que no pase nada, pero la gracia está en ese suspenso, a ver qué puede llegar a pasar. De terror, como cualquier película de terror, aparecen monstruos que pueden ser fantásticos o pueden ser seres que realizan acciones monstruosas, algún psicópata que mutile, que torture, etc. Con la finalidad de asustar. De humor, donde en una película de humor aparecen personajes graciosos, situaciones graciosas, con la finalidad de hacer reír. El humor se ocupa muchas veces también para hacer crítica, ¿sí? Lean la historieta Mafalda si quieren, y ahí tienen humor, pero humor que nos saca una sonrisa, pero está haciendo una crítica muy fuerte de la sociedad. Y de ciencia ficción, que está relacionado con la ciencia y la tecnología, pero como hablamos de ficción, invento. Todo lo que tiene que ver con naves espaciales, viajes en el tiempo, robots casi humanos, etc., ¿sí? Al igual que el humor, la ciencia ficción muchas veces se utiliza para hacer crítica a la sociedad. Comparando una película, cualquiera de estas películas de Marvel, Iron Man, El Hombre Araña, Los Vengadores, etc., las podemos meter dentro de la ciencia ficción. Bueno, eso en cuanto al material teórico. Y por último vamos a la actividad, que la actividad consiste, tienen un cuento Margarita, de Adolfo Bioy Cassar, un autor argentino. Es un cuento breve, lo tienen que leer obviamente, y después tienen que hacer 5 puntos. El primero es más de teoría, que dice qué textos se encuentran dentro del género narrativo. Eso ustedes leen en el material teórico, ¿sí? ¿Cuáles son los elementos de toda historia inventada por el autor? También en material teórico, ¿sí? Y a partir de ahí los 3 que siguen son relacionados con el cuento leído. Tiene que identificar el tipo de narrador. Tiene que decir si en Margarita aparece narrador omnisciente, o aparece narrador testigo, o aparece narrador protagonista, ¿sí? Uno de los 3. Es un cuento que tiene uno de esos 3 narradores, 3 tipos de narrador. Y después tienen que subrayar un párrafo donde se observa el tipo de narrador indicado. Es decir, ustedes leen y van a reconocer si tienen un narrador omnisciente, testigo o protagonista. Y después tienen que subrayar alguna parte en el cuento donde se da. Por ejemplo, si ustedes subrayan el primer párrafo, que es
no recuerdo por qué mi hijo me reprochó en cierta ocasión, o esto es lo que se veía. Ahí puede estar cualquiera de los tres narradores. ¿Sí? Se tienen que buscar, subrayar un párrafo donde se observe el narrador que ustedes identifican. Y el último punto del 5 es qué tipo de cuento es el libro. Es decir, leen ese cuento y me tienen que decir si es realista, maravilloso, fantástico, de ciencia ficción, de humor, de terror, de suspense. ¿Está? Bueno, cualquier consulta ya saben, pueden escribirme a mi correo, al chat también. Les pido que la actividad si es para el lunes que viene, pero si se pasan me la pueden mandar, pero acuérdense, mándenme a mi correo, no manden ahí al foro porque ahí tardo en mi correo lo veo directo. Y bueno, sigan con este esfuerzo que ya falta poco para terminar y estamos en contacto. Un saludo.